Yo les enseño buenas noches, yo les continúo bendiciendo. Amén. Vamos al libro de Marcos, al capítulo 8. Vamos a hablar acerca de un tema muy bello. Y el título del mensaje en esta noche es Dios de procesos. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Marcos capítulo 8, Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Hace unos meses, una sobrina mía tuvo una tarea en la escuela, y la tarea consistía en que tenían que sembrar un arbolito para que lo vieran durante todo el proceso crecer, etcétera. Ahora ella tiene un árbol de molle que está en la huerta frente a la casa, y el molle debe tener más o menos como 50 centímetros quizá, pero es el resultado de varios meses, de muchos meses. Y el desafío fue muy interesante, porque a cada uno de los alumnos les dieron como tarea verlos desde el inicio, o sea, todo el proceso de germinación. Entonces, tomaron primero una pepita cada uno de cada árbol que tenían. La pepita tomó una pepita de molle, una pepita nada más, la puso en medio de algodones y luego lo dejó en un vasito de plástico, en un vaso descartable, lo tenía ahí. Y mientras lo tenía, fueron pasando las semanas, y de pronto esa semillita murió. ¿Sí? Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés 12 que es mejor el día de la muerte que el día de la vida. Gloria a Dios. Y habla acerca de que nadie está libre de la muerte, ¿no? Y el libro de Corintios hace una comparación acerca de lo que significa morir y ser mejor. Y habla acerca de la metamorfosis. Nadie puede llegar a ser una mariposa si primero no es un gusano, y el gusano no puede convertirse en mariposa si primero ese gusano no muere. ¿Sí? Entonces, la semillita, para que produzca un fruto, necesariamente tiene que morir. Así es. Y se da un fenómeno natural que se le llama la eclosión, y muere la pepita, murió la pepita del molle, y luego empezó a brotar un tallo que luego derivó en unas hojitas, y al final ella vio, después de casi un mes, podía ver apenas un arbolito así de quizás 3 centímetros, una plantita de quizás 3 centímetros. Y fue cuidándola durante todo ese tiempo. Después lo pasó ya a una maceterita pequeña, y el molle fue creciendo, y al final lo tuvo que trasplantar, y ahora ya está en el jardín creciendo hermosísimo. Pero lo que me llama la atención es que cómo fue creciendo, ¿no es cierto?, de lo que era casi nada. Y yo me he puesto a pensar, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero yo me he puesto a pensar. Hace un tiempo me acerqué a mi mamá y la abrazaba. Y bueno, yo estoy ahora más alto que mi mamá, más robusto que mi mamá. Entonces me acerco y la abrazo, la beso, y me resulta increíble que un día yo haya sido una pelotita, una cosita así pequeñita depositada en su vientre, que de a poco fue hinchándola, ¿no es cierto?, por el producto del embarazo fue evolucionando su barriguita hasta que salí. Y es increíble cómo yo haya sido una cosa tan minúscula, tan pequeña, y ahora sea un tipo de 1,75 m. Y usted se puede ver, ¿sí?, cada uno de ustedes, todos, cada uno de ustedes. En un tiempo atrás eran más pequeños, ¿sí?, y en el inicio de su vida eran apenas un huevecillo que estaba depositado en el vientre de cada una de sus madres. Y podemos ver cómo la bendición de Dios hace semejantes milagros. Y alguien preguntaba acerca de lo que es un milagro. ¿Qué es un milagro? Y en realidad un milagro es todo. Un milagro es comer. Un
Un milagro es levantarse, un milagro es respirar, un milagro es estar aquí. Un milagro. Nos ponemos en pie para leer San Marcos capítulo 8, versículo 22 en adelante, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, para la alabanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Vino luego a Betsaida, Jesucristo, y le trajeron un ciego, y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó. ¿A dónde? Fuera de la aldea. Luego, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él, y le preguntó si veía. ¿Y qué le respondió este muchacho? Veo Hombres. hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Cierra sus ojos así como está. Padre Dios del cielo y de la tierra, oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús para que en esta hora tú añadas bendición, Señor, a esta conversación que viene desde tu corazón. Padre, oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor amado, para que ministres nuestras vidas y nos asignes la porción que nuestra alma, mente y corazón necesitan de ti, Padre. Oramos en fe y en gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Reciban sus asientos, amada Iglesia del Señor. Bien. El árbol de molle, para que sea el árbol hecho y derecho, tiene que pasar primero por el proceso de ser un arbusto, de ser una pequeña plantita que está germinando, una semilla minúscula, y atravesar la muerte de esa semilla. Son todos esos procesos necesarios para que se pueda ver un árbol, tal cual, como se ve. Amén. Si alguno de esos procesos falla, si alguno de esos procesos se suspende, ¿llegará a ser un árbol? No, definitivamente que no. Es tanto como hablar acerca de una persona que llega a ser un profesional en cualquier área. Una persona, para que llegue a ser un profesional, tuvo que pasar por procesos: inicial, primaria, secundaria, estudios superiores. Si se altera, si no logra cumplir con ninguno de esos estudios, ¿logrará ser el profesional que anhela, que quiere? No, ¿verdad? Entonces, ninguno de los procesos puede ser alterado, ninguno de los estados necesariamente debe ser alterado, sino que tiene que cumplirse a la cabalidad para poder llegar hasta el lugar donde se quiere, donde se desea. Este es un milagro muy interesante, es el más interesante de todos. ¿Saben por qué? Porque es el único milagro que Jesús lo hace, por decirlo de alguna forma, en dos tiempos. ¿Sí? Usted va a buscar milagros en la Biblia y va a encontrar que nuestro Señor Jesucristo hace toda clase de milagros y de diferentes formas. Dice la Escritura que vino un centurión y Jesucristo sanó al criado del centurión sin tocar al enfermo, sin que el enfermo estuviera presente. Simplemente dio la palabra y fue hecho. Amén. Dice la Escritura también que hubieron otras personas que tenían una enfermedad y que tampoco tocaron a Jesús, ni que Jesús los tocó a ellos, sino que ellos apenas tocaron el borde de sus vestiduras, de su manto, y alcanzaron o no su milagro. Sí. También cuenta la Escritura que había un muchacho que también tenía una enfermedad grave y le dijo: Señor, si quieres, sáname. Y Jesús volvió y le dijo: si quiero, se sana. Cuenta la historia también de un paralítico que fue, en Marcos 2, que fue descendido por el techo de una casa y que nuestro Señor Jesucristo le perdonó los pecados y luego lo sanó. Amén. Tocándolo. Y vemos diferentes formas en las que nuestro Señor Jesucristo ministra sanidades. Milagros de toda clase los hizo el Señor. No hubo milagro que Él no hiciera. No hubo milagro que Él no pudiera realizar en su totalidad, a la perfección, de forma instantánea, rápida. Y yo creo que muchas veces nosotros, como seres humanos, que tenemos esa inquietud en el corazón, queremos que Dios todo lo haga rápido.
De repente usted está estudiando alguna carrera y dice, y a mí me gustaría ya terminar esta carrera y nunca más estar en este centro de estudios. De repente le resulta incómodo. De repente a algún joven, a alguna señorita le dice, uy, ¿cuánto quisiera independizarme, ser libre, vivir solo, tener mi apartamento? Yo recuerdo a una chica que conversaba y me decía, a mí me gustaría tener mi apartamento, tener mi auto y trabajar y vivir fuera. Ya no quiero estar con mis padres, decía ella. Y en medio de cada circunstancia, cada uno de nosotros muchas veces queremos las cosas que sean rápidas, porque no nos gusta ser procesados. ¿Cierto? Pero dice la Escritura en el libro de Jeremías que la vasija no le puede decir al alfarero, no me moldees, no me trates de esta forma, sino que se tiene que sujetar, amén, se tiene que someter, y el alfarero tiene el poder incluso para deshacer toda la masa, todo lo que haya avanzado para hacerlo de nuevo. Aleluya. Es un milagro de Jesucristo, es un milagro en realidad que llama la atención porque este hombre que tenía una necesidad, nos dice la Escritura que este hombre tenía una necesidad, estaba ciego, y vino delante del Señor para rogar que lo sanara el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, pudiendo haber tocado su rostro, sus ojos, para decirle, sé sano, ¿hubiese sido sano o no? Sí. Sin tocarlo, Jesús hubiera dicho, sé sano, ¿hubiese sido sano o no? Sí, de inmediato. Pero dice que lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo es sacarlo de la aldea, sacarlo de la ciudad. ¿Eso qué significa? Eso significa que Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros de una forma personal, de una forma individual, de una forma íntima. Gloria a Dios. Dios quiere trabajar personalmente con cada uno de nosotros, no con todos va a hacer los mismos milagros, porque si usted echa de ver todos los milagros que hizo Jesús, con todos no lo hizo de la misma forma. Amén. Este es un caso muy particular. A este caballero tenía que ministrarle su amor, tenía que ministrarle su presencia, tenía que ministrarle su verdad, su misericordia, pero eso no se puede hacer con simplemente dar un milagro, porque alguien viene, pide un milagro, recibe su milagro y nada más. Piensa que no hay nada más. Sería tanto como ir a un médico, sería tanto como ir a un chamán, recibir un milagro y luego seguir con su vida. Pero Jesús sabía que esa persona tenía una necesidad interior. Jesús cuando dijo que Él es el agua que salta para vida eterna y que aquel que beba de Él no tendrá sed jamás. Jesús cuando dijo en Juan 6 que Él es el pan, que quien coma no volverá a tener hambre. Cuando Jesús quiso decir eso, no se refería a un pan material, se refería a tener una estabilidad en el corazón. Se refería a que uno pueda tener la fe puesta en Dios y saber que en medio de las circunstancias va a haber una bendición, va a haber una protección, va a haber una respuesta de parte del Señor. Jesús estaba tratando de sembrar paz en el corazón de ese hombre. Y la paz no significaba que en este momento iba a recibir su milagro, sino que la paz significaba que en adelante este hombre supiera que Dios iba a estar siempre con él. Aleluya. Quería hacer de él su amigo, quería entregarle mucho más que un simple milagro. Es como que usted vea a una persona por las calles muriéndose de hambre. Un día usted puede darle para que coma su menú, puede darle dinero, llevarlo a su casa, que coma y luego lo despide. Y al día siguiente, y a la semana siguiente, y al mes siguiente. Es muy fácil darle una limosna a alguien. Y a veces hasta nos acostumbramos a eso. Vamos por las calles, pasa alguien por ahí, te pide una limosna y tú le das una limosna. Y te libras de todo. Pero sabes, en antropología me enseñaron en un curso acerca de asistencia social y tenía que ver no con el hecho de, la frase célebre, de regalarles pescado, sino de enseñarles a las personas a pescar. Porque cuando tú le regalas un pescado, obviamente el hambre va a seguir. Jesús mismo dijo, pobres van a tener siempre. Pero la idea de Jesús en este instante no era de darle el pescado solamente, sino de enseñarle a pescar. Por eso es que Jesús los saca de la ciudad para tener una relación con Él, un trato con Él, una enseñanza con Él, una administración con Él. Jesús estaba vertiendo palabra de bendición, palabra de edificación. Esto debemos entenderlo en el momento en que nosotros estamos demandándole a Dios o demandándole a las personas, o simplemente incómodos porque no estamos recibiendo lo que queremos en el tiempo que queremos.
Pero el hecho de que tú no estés recibiendo las cosas en el tiempo que quieres, no quiere decir que Dios no esté obrando. Ni Aleluya. tampoco quiere decir que Dios esté lejos de ti, Gloria ni a que Él sea sordo o que su brazo se haya acortado, porque su brazo no se ha acortado. La Biblia dice, y es verdad, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Él no ha cambiado. Gloria a Dios. Préndele una ofrenda de aplausos al Señor por eso. Después que Jesucristo saca a este hombre de la ciudad y empieza a conversar con él, empieza a hablar con él, le empieza a ministrar, dice la Escritura que le escupió. Amén. Imagínense que de pronto venga para acá una hermanita, un hermanito y diga, ay, ¿qué pastor? Tengo una necesidad, tengo una enfermedad. Entonces el pastor agarre y le mande un escupitajo en el rostro. Gloria a Dios. Si algo y el hermano ahí está como que se escarapeló. Ni imaginar, ¿no es cierto? Imagínate las personas que estuvieron al lado de Jesús. ¿Qué habrán pensado, no? ¿Qué conceptos se habrán llevado de Jesús? Pero esto del escupitajo, en realidad, tiene que ver con los problemas que uno va a sufrir en medio de la persecución, del milagro, de la bendición, de la victoria, del objetivo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de que buscar una bendición, el proceso para obtener la bendición no va a ser fácil siempre. No va a ser todo simple, no va a ser todo sencillo. Por eso Jesucristo dijo, trae tus cargas a mí, déjalas aquí, yo las voy a solucionar, no te preocupes, no hagas más memoria de ellos. Pero eso sí, toma mi yugo, que es ligero. Amén. Entonces, el escupitajo de Jesús tiene que ver con problemas, tiene que ver con circunstancias que no las vas a ver como agradables, pero que tienen que ver con tu milagro, que contribuyen a la realización de tu milagro, de tu deseo. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios, era saliva, era un escupitajo, pero era la saliva de Dios. Aleluya. Era el escupitajo de Jesús. Era la bendición de Dios. Amén. Es como que uno diga, ¿por qué un hombre justo, que no hizo mal a nadie, sea vendido por sus hermanos? ¿Por qué un hombre justo, que se portaba bien, sea encarcelado por algo que no cometió? ¿Sí? Esos son los escupitajos de la vida que es Cristo Jesús. Aunque pueda sonar como grotesco, como duro, como escandaloso, como humillante, pero en la simbología viene a ser eso, simbolizan los problemas, pero los problemas que van a contribuir a una bendición posterior en tu vida. Amén. Amén. Y luego nuestro Señor Jesucristo le pregunta al hombre de frente y le dice, ¿ves? ¿Y el hombre qué le dijo? ¿Veía o no veía? Veía. Veía totalmente Hombres. borroso. Borroso. Dice que veía hombres como Árboles. Decía que eran árboles que se estaban moviendo. Amén. Algunas personas, críticos de la Biblia, personas sin respeto, sin temor de Dios, se han atrevido a decir que Jesús en ese momento andaba como débil. No había ayunado, no había orado, no había hecho muchas vigilias, así que su poder estaba así. La sangre de Cristo. Hay gente que se atreve a decir cosas por el estilo, ¿sí? Y en realidad uno, al escuchar esta historia de cuando Jesús hace este milagro, quizás para muchas personas que no tienen el Espíritu Santo o que no tienen una relación entera de lo que Dios es, de lo que Jesús es, pueden sospechar de que efectivamente Jesús no tuvo el poder suficiente como para hacer el milagro de completo. Pero, ¿cómo es que se llama el mensaje? El Dios de procesos. Amén. Nuestro Dios es un Dios de procesos. Amén. El ser humano nace, crece, generalmente se reproduce y luego Muere. Esa es la ley de la vida, son los procesos de la vida. Amén. Bueno, el proceso que Dios está haciendo con este hombre es un proceso de adiestrarlo. Ahora lo vuelve a tocar y le dice, ahora ves. Y ahora él sí podía ver con claridad. Amén. Dios sacó a este hombre, lo sanó de una forma poco común, inesperada,
para muchas personas, pero al final hizo el milagro. Amén. Hizo el milagro. Nosotros quizá en medio de nuestras circunstancias podamos pensar o sospechar que Jesús no está a nuestro lado. Y quizá tú le has estado pidiendo algo al Señor y has dicho, pero te he pedido por tantos días, por tantas semanas, por tantos meses, por tantos años, y aún no ha llegado. Esta palabra trae esperanza para tu vida. Gloria a Dios. Está diciendo que Dios está trabajando en lo que tú le has pedido. Amén. Está trabajando en tu sueño, en tu deseo. Aleluya. Dios está trabajando en tu milagro, en tu familia, en tu economía, en tu salud, en tu entorno. Dios está trabajando. Y aun cuando tú sientas esos escupitazos, tienes que saber que son de parte de Dios, que son parte de tu bendición y son el camino hacia alcanzar el milagro que Dios tiene para ti. ¿Cuánto le rinden una ofrenda de aplausos al Señor? Gloria a Dios. Este hombre no miraba. Y cuando estaba mirando como árboles, estaba hablando acerca de que Dios lo estaba alcanzando más hacia su milagro. Amén. A veces uno siente como que ya se viene, como este hombre que estaba viendo como borroso, árboles como hombres. Y en algún momento nosotros también estamos así como vislumbrando, como pareciera como que ya estás por alcanzar tu milagro. Hace muchos años yo estaba orando por mi familia, por diferentes hermanos míos, y cada uno de ellos está teniendo un proceso con el Señor, y uno a uno, cada uno de ellos está llegando a los pies del Señor. Aleluya. Hace casi una semana, ustedes conocieron al último de mis hermanos, que está, pues, apasionado por el Señor, muy, muy metido en las cosas del Señor. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Pero todo, ahora el hecho de que yo lo vea como una persona ya que se entrega al Señor, que disfruta del servicio del Señor, de leer su palabra, de buscar la presencia del Señor, ahora yo lo veo así. Pero en el proceso, él tuvo altibajos. Hubo momentos en los que ya estaba más cerca, hubo momentos en los que parecía que ya estaba, pero vuelta, se alejó, en fin. Pero al final Dios obró. Amén. Trato de decirte de que Dios no deja de hacer cosas. Jesús mismo dijo, mi Padre y yo nunca hemos dejado de trabajar, hasta el día de hoy estamos trabajando. El Señor está trabajando para bendecir nuestras vidas. Pero nosotros no debemos dejar de avanzar, porque ese ciego pudo haberle dicho, pero ¿por qué me vas a sacar si tú eres Jesús? A mí me han dicho que tú haces milagros, y que ni siquiera tienen que tocarte para que tú hagas milagros. ¿Por qué me vas a sacar de la ciudad? Acá tengo a mi familia, a mi gente, mi comida, mi cultura, etc. Sin embargo, este hombre se sometió, amén. Y cuando Jesús le escupió, él no volvió a decir, oye, ¿por qué me escupes? ¿Qué te pasa? No, que tú eres el Mesías, el gran maestro, y ahora estás haciendo esto conmigo, ¿qué te pasa? Porque quizás no lo vio, pero lo escuchó, ¿no? Jesús se para frente a él y suena el escupitajo. Él pudo haber protestado, pero no lo hizo. Fue sumiso, se sujetó. Parecido al caso de José, ¿no es cierto?, que en medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque sabía quién estaba frente a él. Tú tienes que saber quién está frente a ti. Frente a ti está Jesús, el Rey de Gloria. ¡Aleluya! Es especialista en lo imposible. Aquel que nada es imposible para él. Aquel que se especializa en las cosas imposibles. Cuando tú sabes que Él está frente a ti, no hay problema que te pueda hacer caer, debilitar, entristecer, desmayar o retroceder. Amén. Porque sabes quién va delante de ti. Amén. Y cuando Dios está en silencio, dice una alabanza, es porque Él está trabajando. Amén. Gloria De repente tú estás exigiendo al Señor, pero cuando empiezas a callar, empiezas a esperar en el Señor, Dios va a hacer su milagro, tu milagro. Jesucristo, después de haber escupido, le pregunta si ve bien o no, y él está viendo como borroso. Pudo haberle dicho, oye Jesús, ¿qué te pasa? Me has escupido, me has hecho ver así medio malo, si solamente me hubieras tocado, ya estuviera viendo. Pero en ningún momento se ve un reclamo de este muchacho, de esta persona ciega, de este adulto joven. Amén. Y después de que él ya recibe su completo milagro, Jesús le da una instrucción final, y le dice, no vuelvas a esa ciudad. Amén. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, dice del versículo 11 en adelante,
que nunca debes olvidarte de dónde Dios te ha sacado. Hay muchas personas que van al Señor Jesús y que le piden muchas cosas, sanidad, milagros, amor, dinero, etc. Y al final cuando lo tienen, están un tiempo con el Señor y luego se van. Y vuelven a las cosas malas. Esta palabra también finaliza con un desafío, el desafío de ser constante en tu servicio hacia el Señor. Porque ciertamente en este tiempo tú vas a recibir un milagro de parte de Dios. Dios va a hacer un milagro en tu vida, en lo que tú le estés pidiendo. Quizás en tu familia, quizás en tu economía. Gloria a Dios. En tu salud. Yo no sé qué es lo que tú le estás pidiendo al Señor, pero Dios va a hacer un milagro. Antes de que termine este año, Dios va a hacer el milagro que tú tanto esperas. Él lo va a hacer porque Él es Dios y Él no depende ni siquiera de tu fe. Ni siquiera debes tener fe para creer lo que Dios va a hacer en ti, porque Dios es todopoderoso. Es el Dios que nosotros servimos. Dale fuerte las palmas al Rey. Dios, antes de que acabe este año, va a hacer un milagro, el milagro que tú tanto esperas. Él lo va a hacer. Pero eso sí, el desafío, y este es el cierre de esta predicación, el desafío es de que tú jamás te olvides quién hizo ese milagro. Dios hizo ese milagro. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Y no vuelvas a hacer cosas malas. Amén. Sino que perseveres en la fe, en la gracia, en la doctrina. Que sigas en los caminos del Señor. Amén. Dios no ha menguado en su poder, en su gloria, en su majestad. Él sigue siendo Dios. Y Él está aquí junto a nosotros, dándonos su amor, su protección. Y diciéndonos que Él está trabajando en medio de nuestras circunstancias. Amén. Él principalmente está trabajando en nuestro carácter. Amén. Amén, gloria a Dios. Repite conmigo. Amado Dios, te doy gracias porque estás trabajando en mi carácter. En mi carácter. Te doy gracias Te doy gracias porque las circunstancias porque las circunstancias malas malas me ayudan me ayudan a ser mejor. a ser mejor. Porque tú te perfeccionas De perfección en mis debilidades. en mis debilidades. Amén. Vamos a decir aleluya. ¡Aleluya! Fuerte las palmas al Señor. Pónganse en pie, amada iglesia del Señor. ¿Saben?